Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, que el Señor les bendiga mucho y qué bendición el poder estar saludándoles nuevamente. Eh, Estamos en la clase, en el curso de homilética bíblica, y cada vez estamos avanzando un poquito más. Hoy llegamos ya a una parte importante de nuestro curso. Y hoy especialmente vamos a poder hablar sobre cómo preparar sermones bíblicos. De eso trata nuestra enseñanza hoy. Cómo preparar sermones bíblicos. Hasta el momento, pues, hemos, eh, hemos estado hablando de cosas importantes con relación a la predicación bíblica, haciendo un poquito de, haciendo un poco de reflexión sobre la importancia de utilizar las herramientas de homilética para la predicación y, y poco a poco nos hemos venido adentrando un poco a ello. En las últimas semanas hablamos un poco sobre el predicador bíblico y sobre entender el elemento importante y la fuente de nuestra predicación es la Biblia, y hay que darle el uso como tal, hay que hacer la exégesis, la interpretación correcta para poder eh, entender lo que se debe de entender y poder transmitirlo. Y así pues hemos venido avanzando. La clase de hoy es muy importante porque hoy hablaremos cómo preparar sermones bíblicos, y lo que hoy veremos nos servirá como base para lo que estaremos viendo en las siguientes clases, porque ya nos meteremos a entender los pasos para realizar un bosquejo, el sermón temático, el sermón textual, el sermón expositivo. Pero lo que hoy comenzaremos a ver es importante porque es la base de nuestra preparación de bosquejos. Y entonces es importantísimo, ¿verdad? Yo quiero que por favor presten toda la atención debida, porque va a ser importante que desde el principio vayan conociendo. Y para poder comenzar a entender lo que tenemos para nuestro curso, para nuestra clase, es lo siguiente. Debemos de comprender que al final el texto no llega por sí solo. La clase pasada nos tratamos una manera de entender algo muy importante. Cuando venimos y preparamos un sermón, muchas veces se crea la pregunta en relación a qué debo de elegir primero, el texto o el tema. Algunos creen que primero elijo el texto y después de haber elegido el texto, viene el tema. Sin embargo, algunos creen que primero debo de elegir el tema y después de tener el tema busco los textos. Cada uno de los que piensan de diferente manera tienen diferentes argumentos para poder pensar que están pensando de manera afirmativa. Y nos dimos cuenta que al final de todo, las dos ideas son correctas, siempre y cuando nos comportamos de la manera más bíblica posible. Siempre y cuando, si escogemos el texto primero, pues tratamos la manera de hacer la mejor exégesis e interpretación correcta para buscar el tema acorde. Y si primero buscamos el tema, de que los textos que encontremos para el tema no son textos sacados de su contexto original para que solamente apoyen nuestras ideas, sino que son textos que realmente se les pueda respetar su originalidad y su veracidad. Entonces, las dos pueden ser correctas siempre y cuando intentamos ser lo mejor bíblicos posible. Y es que no podemos nosotros tomar el texto y separarlo de la idea original que tenía de su autor o de su contexto original. Por eso decimos que el texto no llega solo, ¿sí? Es un discurso colocado en un nuevo contexto, que posiblemente es muy distinto al de su contexto original.
El diálogo directo que existe con el autor, incluyendo la clarificación de sus intenciones y nuestras dudas, se hace muchas veces imposible, así que la pregunta se impone. ¿Cómo debemos de interpretar un texto? Entonces, ustedes ya tienen seguramente la respuesta correcta a eso. Ustedes recibieron hace unos meses el curso de hermenéutica. Ustedes saben cómo hacer interpretación. Si no lo saben hacer, les recomiendo que constantemente vayamos al material que hemos estado teniendo y que tengamos claro todo esto que es muy importante. Pero hoy les voy a dar de manera breve unos pasos así bien prácticos y bien sencillos para poder hacer una interpretación a un texto. Es así bien sencillo, es bien sencillo. Vimos nosotros en el curso de hermenéutica, porque yo también tuve la oportunidad y la bendición de poder darles el curso, como que la manera más profunda de poder hacer la interpretación. Pero hoy lo vamos a hacer de manera más sencilla. Hasta incluso alguien que no tiene estudios y conocimiento teológico lo puede hacer, ¿verdad? También es una forma sencilla que podemos todos tomar para hacer la interpretación. Y lo vamos a hacer mediante esta fórmula, la fórmula de los tres pasos. Así es conocido. La fórmula de los tres pasos. La fórmula de los tres pasos. Y es que cualquier tipo de interpretación, sea cual sea el texto bíblico, siempre va a terminar provocando un encuentro entre el mundo de donde surgió el texto y el mundo en el que vive el que está interpretando en la actualidad. O sea, hay un encuentro de esos dos mundos. El mundo en el cual el autor original escribió y el mundo del que está interpretando actualmente. Este encuentro no solamente va a modificar nuestra forma de ver el texto, sino que también modifica nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Entonces, el lector que comenzó interpretando el texto termina siendo interpretado por el texto. Este texto, alguna vez frío y distante, comienza a cobrar vida. Ahora nos llama, nos juzga y nos interpela. Habiendo dicho esto. Entonces, ese texto va a terminar actuando en nosotros. Y comenzamos a ver con más detalle en este momento esos tres pasos que nos van a ayudar a realizar la interpretación correcta. Primero, el primer paso es el punto de contacto. Para que usted, cuando usted haya elegido el texto, si usted primero eligió el tema, o usted primero eligió el texto, pero el momento que usted tenga el texto, es necesario entonces que usted haga lo siguiente, que usted realice el punto de contacto. El punto de contacto es ese momento en el cual nuestra experiencia personal se liga con el texto bíblico, con el texto bíblico. Es el punto donde el texto nos toca personalmente. Es el punto de contacto. El punto de contacto es un momento devocional donde el estudio de las escrituras se entrelaza con la alabanza, con la adoración, con el testimonio. El punto de contacto tiene que ver con la comunión, con ese momento en el cual nos vamos a encontrar con Dios y el texto bíblico. Establecer el punto de contacto nos va a terminar, nos permite tener ese momento de devoción personal con el texto bíblico, antes de pasar a tener un análisis crítico del pasaje. La lectura del pasaje en voz alta nos va a permitir escuchar distintas voces del texto, voces que son distinguibles a través de la entonación y el sentimiento con los que nos vamos acercando de poco en poco a la escritura. Muchos de nosotros hemos oído un sinnúmero de sermones y estudios bíblicos, ¿verdad? Por ello,
cuando nos acercamos a un pasaje bíblico conocido, es posible que ya traigamos varias suposiciones. Sin darnos cuenta, eso ustedes lo vieron también en el curso de interpretación bíblica, sin darnos cuenta, cuando nos acercamos a un texto, tenemos que tener cuidado de aquellas ideas que ya tenemos nosotros de ese texto. Porque esas ideas, sí, pueden ser correctas, pero en ocasiones pueden ser incorrectas. Entonces, estas presuposiciones con las que traemos tenemos que tener cuidado de ellas. Son ideas ya formadas de antemano sobre el contenido. Son ideas ya formadas del mensaje y del reclamo teológico del texto. Ideas que ya se tienen ahí. Le pongo un ejemplo. Aunque usted no lo crea, hay personas que cuando comienzan a leer el acontecimiento de Adán y Eva, en el cual vinieron y tomaron de ese fruto y cometieron desobediencia al comerlo, hay personas que pasan el texto, pasan la lectura y ellos están completamente convencidos de que lo que comieron fue una manzana, ¿verdad? Una manzana. Lo escucharon en un momento. Hay una presuposición. Alguien en un momento lo escucharon, no sé qué, pero y al final de todo ustedes saben de que no sabemos. No sabemos realmente qué fue. Solo dice la Biblia que fue un fruto. Solamente eso, ¿verdad? Fue un fruto. Es necesario, cuando estamos haciendo el punto de contacto, que recordemos nuestras experiencias con el texto. Y eso nos va a ayudar a recopilar ilustraciones. Estas ilustraciones no solo facilitan en movernos de lo particular a lo general, sino que nos va a ayudar bastante. En varias ocasiones, el momento de devoción que tenemos con el texto nos va a dar un tono dominante del sermón. Por ejemplo, nos dirá si el tono de un sermón sobre la parábola del hijo pródigo será sobre la alegría del padre. Usted puede elegir el texto del hijo pródigo, pero en este momento usted va a entender si al leer la lectura del hijo pródigo, usted va a hablar sobre la alegría del padre, usted va a hablar sobre el dolor del hijo menor o sobre la indignación y arrepentimiento del hijo mayor. Es en ese momento del punto de contacto que usted tenga con el texto, ese primer paso de devoción, de lectura en voz alta, de intimidad, de oración, que usted va a entender eso. Establecer el punto de contacto nos va a ayudar a anotar esos diversos temas que nos sugiere el texto. De esas ideas podemos obtener temas para uno o más sermones. Entonces, el punto de contacto es cuando yo me acerco a la Biblia, al texto que voy a utilizar para predicar, yo lo leo en voz alta, yo medito, yo trato la manera de recordar mis experiencias, yo trato la manera de recordar lo que Dios ha hecho en mi vida por medio de la lectura bíblica, de otra manera de entender lo que Dios tiene para mí. Oro, adoro, intento entender lo que Dios tiene. Ese es el primer paso, establecer el punto de contacto. Ahora, mire lo siguiente, mire lo que encuentra aquí en la pantalla. Aquí hay un sistema que nos va a ayudar a establecer el punto de contacto, ¿sí? Ese es un método, un método. Eh, Pueden haber ciertas modificaciones, pueden añadir preguntas y actividades, pero ese nos va a ayudar. Yo quiero que preste aquí atención a esto, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí este diagrama que nos va a ayudar a encontrar entonces eh, este pequeño sistema, ¿verdad? A poder realizar este punto de contacto como primer paso en esta manera de interpretar que estamos aprendiendo. Si usted se da cuenta, en el diagrama encontramos el texto en el centro. Ese es el texto. Usted eligió cualquier texto, el texto que usted quiera. Puede ser, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Ya eligió aquí. Pero alrededor podemos encontrarnos con preguntas que nos hacemos de acuerdo al texto. Preguntas, ¿verdad? Preguntas. Como por ejemplo, ¿cuál fue la reacción del hermano menor? Y así, podemos hacernos más preguntas, ¿verdad? Eh, ¿Realmente se arrepintió el hijo pródigo? ¿Cuál fue el sentimiento del padre? Aquí hay preguntas. A la vez, a la par hay comentarios. O sea,
De repente podemos auxiliarnos de comentarios bíblicos. ¿Y qué dice Samuel Vila con relación a esta parábola? ¿Qué dice John MacArthur? O el comentarista que usted guste o comentario que usted tenga. Sentimientos. ¿Qué sentimientos le trae eso a usted? ¿Qué sentimientos? ¿Qué recuerdos? ¿Qué ha hecho Dios en su vida por medio de esta parábola? Ciertas observaciones y ciertos recuerdos. Todo esto va a ayudarle a que usted tenga el punto de contacto necesario para realizar este primer paso en la interpretación. Entonces, este sistema nos está ayudando a poder tener ese punto de contacto. Es necesario que podamos separar unos 30 a 45 minutos para tener ese punto de contacto específico, ¿verdad? Podemos comenzar con momentos de oración y podemos tratar de mantener un ambiente de meditación a lo largo de este encuentro. Es necesario que leamos el pasaje bíblico varias veces. Por lo menos en dos versiones distintas. Lo he dicho en varias ocasiones, pero ¿cómo hay que tener cuidado con aquel sentimiento que tienen muchos en creer que solamente la versión Reina Valera es la correcta? Recuérdese que sí, puede tener un corazón muy especial de la Reina Valera, pero recuérdese que la Reina Valera también es una interpretación del lenguaje original, ¿verdad? En un momento les contaba yo a ustedes que yo estaba en un grupo de WhatsApp de pastores y estábamos debatiendo sanamente con otro pastor sobre la interpretación del versículo bíblico. Y se introduce un tercer hermano a la conversación en el grupo de WhatsApp y dice, por eso hermanos, dice él, hay que leer solamente la Biblia original. Pero según él, haciendo mención a que la Biblia original es la Reina Valera. Y no, la Reina Valera no es la original, también es una traducción de la original. Entonces, por lo menos, leamos dos versiones diferentes. Usted elegirá cuál cree usted que es la correcta. A mí me gusta mucho utilizar la NTV, la nueva traducción viviente. También existe la Reina Valera contemporánea. El cuarto punto, porque el primero de establecer el punto de contacto, la primera sugerencia es separar de 30 a 45 minutos para poder hacer el punto de contacto. El segundo es comenzar con momentos de oración, tener meditación. El tercero es leer varias veces el pasaje bíblico, si es posible, por lo menos en dos versiones diferentes. Y el cuarto es leer el texto en voz alta, con buena entonación, con sentimiento, ¿verdad? En este cuarto punto podemos utilizar la versión que más sea conocida para nosotros, posiblemente para algunos la Reina Valera, ¿verdad? Y el punto 5, para establecer el punto de contacto, contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas surgen de esa lectura? ¿Qué sentimientos experimento del texto? ¿Qué recuerdos me trae ese texto? Imagine que está en el mundo que propone el texto. Entonces, ¿qué miro? ¿Qué oigo? ¿Qué oigo? Incluso hay algún olor. ¿Qué saboreo? ¿Qué toco? O sea, ¿qué siento al estar en el mundo que propone el texto? ¿Qué cambios han ocurrido en la forma de entender? ¿Qué temas de ideas le surgen del texto? ¿Verdad? Todo eso también es o puede ser muy importante. Y eso nos va a ayudar entonces a establecer el punto de contacto. Esto es parte de establecer el punto de contacto. Bueno, vamos ahora al segundo paso. Este segundo paso que nos va a ayudar a hacer esta interpretación bíblica que estamos enseñando a hacer. Pasos sencillos. Y el segundo paso es la explicación. La explicación es el momento donde el intérprete, o sea usted, toma cierta distancia del texto, una distancia crítica. Ya establecemos el punto de contacto. Ahora vamos a tratar la manera de encontrar la explicación. El propósito es dar un espacio para un análisis del texto. La explicación es el momento donde recurrimos a fuentes secundarias. En la primera fuimos nosotros, Dios y la Biblia. Eso fue. Pero aquí recurrimos a fuentes secundarias. Recurrimos a concordancias, a diccionarios bíblicos, a comentarios, para que nos ayuden a estudiar el texto con más profundidad. Si la explicación es el momento de estudiar el texto a profundidad, debemos entonces tomar en cuenta varios elementos. Hay que tomarlos en cuenta. Varios elementos.
Desde ese punto se puede comenzar a utilizar fuentes secundarias. Se recomienda el uso de una concordancia, de un diccionario bíblico, de una Biblia en edición de estudio, ¿verdad? Comentarios, recomendaciones de lectura, por lo menos 2 comentarios distintos, y se debe consultar comentario crítico que trata el pasaje. Aquí comenzamos a tener un estudio más profundo del pasaje. ¿Qué importante es esto? Por supuesto que esto no limita al estudio del texto el hecho de que debamos nosotros de leer verso a verso para encontrar el significado y que el Espíritu Santo nos haga sentir que realmente es la respuesta correcta, ¿verdad? Pero es necesario poder utilizar estas fuentes secundarias para que nos ayudemos a entender correcta y concretamente el texto, ¿verdad? Un paso importante es el estudio del texto, es determinar el contexto social e histórico del pasaje. Esta información puede encontrarse en libros dedicados especialmente al estudio del contexto histórico y cultural del texto. Recomendamos que por lo menos adquiera varios de ellos. Pero debemos de encontrar el contexto del pasaje. Y para eso es necesario repasar, buscar material de distinta manera. Otras fuentes donde se puede encontrar información sobre el contexto histórico son diccionarios bíblicos, introducción a comentarios, libros introductorios del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí vamos encontrando información del pasaje que nosotros estamos meditando, ¿verdad? Entonces es necesario poquito a poquito ir encontrando fuentes que nos van a ayudar a encontrar la explicación del pasaje. Podemos dirigir nuestro estudio, por lo menos, con estas preguntas guías, ¿sí? ¿Cuál era la condición social de la comunidad a la que se dirigió originalmente? Miren, esta pregunta es importante. Recuerde esto, recuerde, usted va a tener las diapositivas después. Pero eso le puede servir a usted para ir haciendo el segundo paso y tener esa guía de preguntas. ¿Cuál era la condición social de la comunidad a la que se dirigió originalmente? ¿Verdad? ¿Cuál era la condición de los corintios cuando se escribió la carta de los corintios? ¿Verdad? ¿Cuál es el género literario del texto? Eso es importante. Hay, por ejemplo, no puede usted tomar algunos proverbios, algunos salmos que son de parte del género literario poético de una manera literal. Hay algunos de ellos que tratan a los seres humanos como árboles. No, eso es género literario poético. No podemos tomarlo literal. Entonces, ¿cuál es el género literario? ¿Cuál es su forma? ¿Qué elementos le caracterizan? ¿Qué función tiene esa forma? ¿Cuáles son las características literarias de ese texto? ¿Qué palabras difíciles de entender contiene el texto? ¿Cuáles son los conceptos teológicos claves del pasaje? ¿Y qué significado tiene? ¿Qué respuestas han encontrado sus preguntas sobre el texto? En pocas palabras, ¿qué dice el pasaje? Resuma el mensaje central del pasaje y expréselo de manera sencilla y clara. Todo esto. Importantísimo, ¿verdad? Eso tenemos que buscar hacer. Siguiendo con estos pasos de interpretación bíblica, vamos al tercero, que es la interpretación. Después de haber tenido el punto de contacto, de haber encontrado la explicación, ahora vamos a interpretar. La interpretación es el momento donde logramos un entendimiento más profundo del texto. O sea, aquí es donde cosechamos el fruto de nuestro análisis de todo. Aquí es donde tenemos una relectura de la información del texto. Aquí es donde encontramos una segunda lectura que toma un punto de partida de las conclusiones obtenidas. Aquí, en esta segunda lectura, debe ser más completa, debe ser más profunda, debe ser más aguda, debe ser más crítica, debe ser más válida que la primera. Aquí es donde encontramos a darle, como decíamos al principio, donde comenzamos a cosechar el fruto y comenzamos a interpretar correctamente lo que vamos a predicar. Recuérdese, no se olvide, aquí estamos solamente interpretando, conduciendo el texto. Ya después, los pasos de homilética nos van a ayudar a poder hacer nuestro bosquejo bíblico para predicar. Ahorita solamente queremos hacer la interpretación, conocer el significado real del texto bíblico que vamos a predicar, ¿verdad? En este tercer paso, el de la interpretación, nos encontramos con el momento crucial del estudio bíblico. Al momento de interpretar el texto debemos de considerar varios elementos. Y vea los siguientes. Existe toda una serie de paralelos entre el mundo que escribe la Biblia y el nuestro. Hay constantes que se repiten, elementos que todo ser humano debe enfrentar. Por ejemplo, en el tema del poder. La Biblia, en especial en el Antiguo Testamento, discute a fondo el problema del poder. En varias narrativas bíblicas, la discusión gira en torno a la pregunta: ¿quién tiene el poder último en el mundo?
La Biblia nos va a dar esa respuesta. La respuesta bíblica es que Dios está en control, Dios en el poder. Quizá hoy nadie se pregunte, por ejemplo, si Moloch, Marduk, Baal, algunas de esas divinidades antiguas tienen el poder sobre la humanidad. Pero en la actualidad, en muchos, esa incógnita sigue presente. Pudiendo preguntar quién tiene el poder. Muchos se preguntan quién tiene el poder último sobre el destino de la humanidad en la actualidad. Debemos de preguntar, ¿cuáles son esas nuevas deidades? En ese entonces era Moloch, Marduk, Baal. En la actualidad hay muchas deidades que reclaman nuestra adoración y nuestra lealtad. Y debemos de preguntar entonces cuáles son esas nuevas potenciales que matan y destruyen al pobre, que matan y destruyen al pueblo de Dios. Al hacer esto, estaremos usando la hermenéutica de la analogía, es decir, estaremos haciendo una comparación entre nuestro mundo y el mundo bíblico para determinar la relevancia del mensaje del texto para nosotros hoy. Cuando hablamos de la interpretación, la forma del texto nos puede dar diferentes pautas, sugerencias a seguir a la hora de diseñar la forma de nuestro sermón. Del mismo modo, la función o el propósito del pasaje bíblico nos puede sugerir un propósito específico para nuestro sermón. El mensaje del texto se vuelve más claro cuando nos identificamos con alguno de los personajes del texto. Por ejemplo, si el texto es narrativo, vamos a identificarnos con alguno de los personajes. Si es discursivo, con la persona que escribe o que recibe la enseñanza. En todo esto procede la regla muy sencilla. Nunca debemos identificarnos con el héroe de la historia. O sea, Dios, no podemos hacerlo. Corremos el peligro de caer en el triunfalismo y en el pecado. De acuerdo a este tercer paso, entonces, de la interpretación bíblica, tenemos que entender que la forma del texto nos puede dar pautas o hacer sugerencias a seguir a la hora de diseñar la forma de nuestro sermón. Del mismo modo, la función o el propósito del pasaje bíblico nos puede sugerir un propósito específico para nuestro sermón. El mensaje del texto se puede volver más claro cuando nos identificamos con algunos de los personajes del texto. Por ejemplo, si el texto es narrativo, podemos identificarnos con algunos de los personajes. Si es discursivo, con alguno que escribe la enseñanza. En todo este proceso, decíamos, que tiene que ser sencillo, tenemos que tener cuidado de no caer en el error de caer en querer ser como al autor principal, que es Dios. En todo este proceso no debemos de perder de vista el propósito de la predicación cristiana. O sea, el de llamarnos a vivir en comunión con Dios. Y por lo tanto, en comunión con los demás. Así pues, a la hora de interpretar el texto, debemos considerar sus implicaciones prácticas. Es decir, debemos preguntar qué nos llama a hacer el texto, aquí y ahora. Tanto a un nivel personal como a nivel de iglesia. Así nuestra predicación será pastoral, pero también será contextual y servirá de un mayor beneficio. Finalmente, vamos a alcanzar la meta de todo nuestro esfuerzo, identificando el mensaje del texto para nosotros. En este punto debemos de recordar que la palabra evangelio viene del vocablo griego que significa buena noticia. Por lo tanto, la proclamación del evangelio debe transmitir siempre una buena noticia. La predicación cristiana debe ser verdadera, debe transmitir la buena noticia que por medio de la obra redentora de Jesucristo puede ayudarnos a pasar de esclavitud a la fuerza de la muerte, de servir a Dios a la vida. La predicación que carece de buenas noticias, por definición, no es predicación cristiana, ¿verdad? Es necesario poder entenderlo de esa misma manera. Entendiendo esto, entonces, estamos llegando a la finalización de la clase y entonces, por favor, mire aquí la pregunta para esta semana. Estudie un texto bíblico usando el método de los 3 pasos y suba, por favor, la realización del ejercicio al foro de esta semana. ¿Verdad? Aquí está para que usted lo pueda ver. Agradezco mucho. Espero entonces que Dios le bendiga bastante. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Cualquier cosa, estoy ahí siempre por los medios de comunicación que tenemos establecidos para poder servirle y ayudarle en lo que usted guste. Dios le bendiga mucho. Saludos.